el hombre de Dios de esta ciudad. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús esta noche. Es bueno el Señor. Es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un ratito y nos pegamos un abrazo entre todos? Un abrazo masivo. Agarre a 3 o 4 y diga, qué bueno que estás en la casa del Señor, ¿eh? Pero pégale un abrazo con ganas. Con ganas. Mandamos un cariño a toda la gente que nos están viendo ahora. ¿Nos están transmitiendo? ¿Transmiten ahora? Bien. Estamos en... El Señor les bendiga a todos. Es una gran alegría, un gozo enorme. Miriam. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. La verdad que nos alegramos mucho. Hemos tenido un hermoso encuentro en este fin de semana. Hemos estado bajo la gloria del Señor y en las clases que estuvimos, la verdad que Dios nos visitó de una manera poderosa, nos aplastó literalmente la presencia del Señor. Realmente agradecidos. Quiero comentarles lo del Congreso de Jóvenes. Congreso de Jóvenes que está este sábado, viernes y sábado, el Congreso Juvenil. Va a estar Samuel Nascimento, ¿así se pronuncia? Bueno, él está como actor en Soy Luna, es cantante, cristiano por supuesto y aparte predicador, es un morochito, ¿no? No bien de color. Él va a estar acá en el campamento juvenil, va a estar también en el Congreso Juvenil, va a estar también la pastora Miriam predicando, va a estar el pastor Santiago, Alejandro Quiroga, voy a estar yo y Elías, y creo que René González puede llegar a pasar por acá, capaz que lo enganchamos a René González que pase por acá porque está por acá por Merlo, René, así que estamos en la tratativa para traerlo por ahí un ratito que pase y que cante alguna canción, ¿eh? Las noches son abiertas para todos los que nos consideramos jóvenes, podemos estar, ¿eh? Así que va a ser su primer congreso juvenil y creemos que va a ser una gran bendición del Señor. Vienen las iglesias hijas también, los jóvenes de las iglesias hijas, así que un aplauso para el pastor Santiago, para Mel y todo el equipo, una bendición del Señor. Bueno, gracias. Los músicos se me fueron todos. Les estaba agradeciendo y se me fueron todos. Bueno, ¿están contentos? Yo también estoy muy contento. Estas lindas noticias que nos trae el pastor Daniel Isaac y felices de todo esto que está pasando en la iglesia. La verdad que nos ponemos muy felices. Le estábamos contando a los hermanos que el día viernes estuvieron algunos arreglando las butacas, pero empezamos con la parte edilicia, así que todas las personas que quieran darnos una mano, por supuesto lo recibimos y queremos hermosear la iglesia, vamos a estar pintándola toda, arreglándola y esto va a estar muy pero muy bueno. Así que después del Congreso Juvenil arrancamos con todo, ¿eh? Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted trajo Biblia, quiero que usted me acompañe a unos pasajes bíblicos. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, Números capítulo 13, versículo 17. El poder de los que nos rodean. Vamos a hablar de eso hoy. Toda persona que te rodea a ti tiene un poder sobre tu vida, tiene un peso sobre tus decisiones. A veces hay personas que dicen, a mí no me interesa lo que otros piensen. Saben que no es una realidad. Sí nos interesa lo que otros piensen. Sí nos molesta lo que otros puedan llegar a decir de nosotros. Que no les hagamos caso, que algunos lo asimilen de una manera o de otra, pero sí nos interesa. Y la influencia de las personas que nos rodean
tiene mucho que ver con las decisiones que vamos a tomar. Por eso, yo quiero que usted, por favor, me acompañe al libro de Números, capítulo 13, versículo 17. Si usted lo tiene, dígame un amén. Dice así la palabra de Dios. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil. Preste atención ahí. Observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Por favor, levante sus manos al cielo. Creemos en el poder de la declaración. Diga conmigo así: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos bendice. Tu palabra nos prospera. Tu palabra nos edifica. Bendice la vida de mi pastor. Dale sabiduría, revelación, profecía, ciencia, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta su mano, dice: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. El poder de los que nos rodean. Todos en la vida tratamos de hacer alianzas con personas. Somos seres sociables. Necesitamos rodearnos con personas. Y por supuesto, dentro nuestro hay una gran necesidad de rodearnos con los que les va bien. Todos quieren ser amigos de los exitosos, de los que juegan bien al fútbol, ser parte de aquellos que son el equipo ganador. Nadie quiere juntarse con los perdedores. Sin embargo, nos encontramos con el rey David, que cuando está huyendo de Saúl, en la cueva de Adulán, los que vienen a juntarse con él son todos los menesterosos, los afligidos, los endeudados, los enlutados, los que están bajo presión, los que habían perdido el rumbo en su vida. Y David tiene la capacidad de afectar a un grupo enorme y no que ese grupo lo afecte a él. A pesar de que David estaba en una crisis existencial, David estaba en una crisis porque el hombre que era su suegro, el hombre que debía protegerlo, era quien lo perseguía para matarlo. Así que, queridos hermanos, David estaba en una situación difícil, compleja. Nos encontramos entonces que muchas veces las personas, cuando los grupos que escogemos para que nos rodeen, si nuestro interior no está bien, si nuestro ser interior no está en su eje, podemos ser influenciables para aquellas personas y pueden terminar destruyendo aquellas cosas lindas que todavía te quedaron dentro. David pudo aflorar todo lo mejor de él, ponerlo enfrente de esos corazones enlutados y poder transformar con la ayuda de Dios la vida de esos hombres. ¿Qué tiene que ver este pasaje con aquellos hombres que ahora van a ir a mirar y a observar una tierra que Dios les había prometido? Primero viene la liberación de Egipto para un pueblo que había perdido su identidad, que habían pensado por muchos años y por muchas generaciones que habían nacido para ser esclavos. Pero Dios los libera, y usted conoce a aquellos que leen la Biblia, saben que Dios los libera a este pueblo y los envía con un propósito, para que sean una nación. Los envía para que salgan de esa tierra y que pasen por el proceso del desierto para cumplir el cometido en la tierra prometida, en aquella tierra que Dios ya había preparado para ellos. Una tierra en la cual ellos no habían edificado casa, tierras que ellos no habían plantado vides, pero que estaba todo preparado para que ellos vayan y entren a esa tierra. Primero llega la liberación. Diga conmigo la palabra liberación. Cuando Dios viene a una vida, lo primero que hace es liberarlo. Libera nuestra vida de toda oscuridad. Comienza a haber un sentido de la vida en nosotros, pero luego de esa liberación pasamos por el proceso. Diga conmigo proceso. Y el proceso es el desierto.
En el desierto Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Si usted recuerda, Jesús tuvo que pasar por el proceso. Antes del ministerio de Jesús pasa por el desierto. Y Juan el Bautista también vivía en el desierto. Moisés es llamado en el desierto. Todos pasamos por un proceso, pasamos por el desierto. Y es esa parte de la vida cristiana que no nos gusta. Porque quisiéramos que cuando Dios se nos revela nuestra vida, al liberarnos, ese gozo y esa alegría perdure y que ya no tengamos ningún tipo de dificultad. Sin embargo, a pesar de que el Señor ha puesto gozo en nuestros corazones, le ha dado sentido a nuestra vida, debemos pasar por el proceso. Y el proceso, por supuesto, duele, muchas veces es complejo, donde tenés que enfrentarte con situaciones y ahora demostrar que esa naturaleza de Dios te tocó, la gracia de Dios está sobre tu vida, y ahora te gobierna el Espíritu Santo y tienen que empezar a aflorar cosas buenas que Dios puso dentro tuyo. Y la verdad que en medio del proceso muchas veces puede aflorar lo de Dios, como le pasa a muchos de ustedes, pero a veces en el proceso también hay cambios que no se han dado por completo, y a veces sale un poco de nuestra humanidad, y a veces sale un poquito de nuestras cosas personales que van muriendo, pero que todavía no han terminado de morir. El mal carácter, palabras, gestos, cosas, que a veces la gente que sabe que venís a la iglesia, te lo retruca diciéndole, ¿y vos vas a la iglesia? Y tenés esas actitudes. Y vos vas ahí, levantás las manos y adorás a Dios, y me venís a hablar de la Biblia y haces estas cosas. Lo que pasa es que estamos en un proceso. Diga conmigo la palabra proceso. Abrace a alguien que quiere, diga, estoy en un proceso. Yo les contaba a los hermanos hoy en el encuentro, ayer en el encuentro, les contaba a los hermanos que Jesús, cuando viene una vida, la transforma y hasta su rostro es transformado en un rostro hermoso. Es decir, cuando Dios te cambia, hasta te cambia el rostro. Todos somos lindos. Y entonces yo agarré y dije, bueno, en realidad en algunos estoy profetizando. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Y en algunos estamos en el proceso de esa transformación y de ese cambio. Dios sigue trabajando en esa cara que tiene al lado suyo. Ese proceso a veces no nos gusta demasiado, pero Dios sigue trabajando. Y Dios se va revelando a nuestra vida. El pueblo de Israel sale de Egipto, entra en el desierto y está a punto de salir del desierto para ingresar a la promesa que Dios tenía. Había una tierra que los esperaba, una tierra que fluía leche y miel. Era lo que Dios les venía repitiendo. Los voy a meter a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra próspera, a una tierra abundante. Pero ahora están en el desierto y solamente son palabras, son promesas que no están cumplidas porque no están en la tierra, pero que sí están escuchando. Y ahora tienen la gran oportunidad de ingresar a la tierra prometida. Y lo que va a hacer Moisés es decirle que escojan entre las 12 tribus a 12 hombres que sean capaces de entrar a la tierra para mirarla, observarla y contagiar a sus tribus. ¿Conoce gente que te vende gato por liebre? ¿Conoce gente que tiene una labia bárbara que te vende hasta la suegra? ¿Conoce gente así? Tienen una capacidad de contarte las cosas. ¿Conoce gente que les cuentan historias que usted se queda? Y usted dice, contame más, porque tienen una capacidad. Y yo creo que Dios les dio la posibilidad a todas las tribus que escojan a los mejores que tenían para que vayan, observen y vengan a contar la buena noticia. La noticia que Dios no miente. La noticia que lo que Dios les venía diciendo, los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel, que ellos vean que lo que Dios les había hablado era tal cual. Así que escogen entre todos, acompáñenme a la Biblia, por supuesto que van a escoger a los mejores que tienen para que vayan. Versículo 2 del capítulo 13 dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Oiga esa palabra de Dios, la cual yo doy, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. Mire esa palabra, la cual yo doy.
de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno que eran príncipes. Eran gente de influencia, personas reconocidas. Para llegar a ser un príncipe de una tribu, era alguien que estaba reconocido, era una persona que delante de los demás era de influencia. Seguramente en su haber habrían cosas que la gente evaluó para ponerlos, que los ubicaron como príncipes de esas tribus. Lo único que tenían que hacer era ingresar a la tierra, observarla, mirarla, y les queda claro todo lo que Moisés les dice. Por favor, fíjense en cómo es la tierra habitada, si es buena, si es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas. Les habla sobre el pueblo y si el pueblo que la habita si es fuerte o es débil, si es poco o numeroso. Eso es todo lo que tienen que decir. Y después les pide, traigan un fruto, que traen un sarmiento, traen un racimo enorme. Por favor, observen que la tierra que yo les prometí es tal cual se las dije. La idea era contagiar al grupo. La idea es que lleguen con la noticia diciendo, wow, lo que Dios me dijo es así. La idea era contarle a todos lo que Dios había preparado de antemano para ellos. Por favor, levante la mano y diga, Dios tiene cosas grandes de antemano para mí y para mi familia. Y yo le quiero agregar a ustedes, lo que Dios preparó para ustedes y su familia es mucho más de lo que ustedes esperan. Lo que les estoy diciendo es que Dios ha preparado cosas mucho más. Usted por ahí está pensando, ¿será que se va a convertir mi esposo, mi esposa? ¿Será que mis hijos van a cambiar? Y Dios les dice, no solamente van a cambiar, sino que los voy a hacer gente de bien, sino que los voy a utilizar, que van a ser instrumentos del tiempo que viene, que si te contaría ahora, ni lo creerías, pero en el paso a paso y en el día a día vas a ver que lo que yo te digo, lo voy a cumplir, te dice el Señor. Dios no miente. Entonces lo que hace Moisés es que ellos vayan a ver. En primer lugar, diga conmigo, necesito ver. Yo creo que la gente necesita ver para creer. En este caso, ellos necesitaban ver la tierra para contar, dije. Necesitan observar. Y van para mirar, para observar la tierra. Entran y por supuesto observan que lo que Dios les dice era cierto. Todo lo que les había hablado Dios sobre la tierra era tal cual. Pero ellos se quedan con una parte que los anula. Hay gente que ve el problema y los anula. El problema es capaz de taponar toda la bendición que Dios tiene para ellos. Reconocer la tierra, darse cuenta si el pueblo lo rotulan como fuerte o débil, si eran pocos, eran muchos, les dije, pero ahora ellos necesitan ver para alimentar su deseo. Todo lo que vemos alimenta nuestro mundo interior, pero en realidad, queridos hermanos, como veo, determina el resultado. Cómo veo las cosas determinará el resultado que espero, porque no me va a dar nada Dios que yo no le crea. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y toda esta generación empieza a recopilar la información de 10 hombres que comienzan a contarles sobre la tierra. Y yo quiero, por favor, que usted, solamente ahí donde está, haciéndole una pregunta, seguramente usted nunca escuchó estos nombres: Samúa, Zafat, Igal, Palti. ¿Alguna vez usted escuchó alguna predicación de esos hombres? ¿Usted sabía que existían en la Biblia? Seguramente que no. Estos son parte de los príncipes de aquellas tribus que fueron a espiar la tierra. Son hombres desconocidos para nosotros que hemos leído la Biblia. Son hombres
que nunca jamás en mi vida de cristiano, que llevo ya 30 años y más de 20 y tantos años predicando la palabra de Dios, jamás he tenido una sola predicación de estos hombres. Jamás he escuchado el nombre de estos hombres. Porque estos son los mensajeros que trajeron malas noticias. La gente que trae malas noticias queda en el olvido. La gente que trae malas noticias son parte de aquella gente incrédula que no producen los cambios en la sociedad y en una familia. Son aquellos que taponan continuamente. Son aquellos que están llenos de temores, que nunca terminan de meterse a la pileta. Van a la playa pero no se mojan ni los pies. Son personas que dicen voy a hacer con la boca y hacen castillos con la boca, pero en el resultado no hacen absolutamente nada. Son aquellas personas que no producen cambios y lo que hacen es frenar a aquellos que quieren cambios. Los que hacen cambios son aquellos que se atreven a creer, son aquellos que creen a las promesas, son aquellos que se animan, son aquellos que arriesgan. Y lo que está haciendo Dios es darle la oportunidad a cada tribu que escoja, permítame usar esta frase, que no sé si está correcta, cada uno pueda escoger su propio paladín. Que cada uno pueda mirar desde la tribu a través de los ojos de alguien que admiran. Mucha gente termina admirando gente incrédula, gente que no cree ni en ellos mismos. Pero como tiene una linda cara o tiene algún acontecimiento en su haber, prestamos oídos e inclinamos nuestros oídos a sus opiniones que luego terminan frenando las cosas extraordinarias que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, de aquellos 12, parte de los 10 son aquellos que influencian de manera directa sobre un pueblo que tenía una promesa por cumplir. Hay una promesa que Dios había dado, la tierra los estaba esperando. Los frutos de las tierras los estaba esperando. Las casas los estaban esperando. Las ciudades fortificadas los estaban esperando. Pero la incredulidad de ellos hizo que nunca las puedan pisar. Queridos hermanos, este es el tiempo donde debes rodearte con personas que pueden influenciarte para potenciarte. Por muchos años has escuchado que te han dicho no podés, sos el último orejón del tarro, nunca vas a alcanzar nada, sos un bueno para nada. Has escuchado continuamente personas que te han rotulado y te han puesto al costado del camino. Mas en esta noche, por palabra de Dios, cancelo cada una de esas palabras sobre tu vida y te digo que alcanzarás las cosas que aún tus padres no han alcanzado con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Soy muchas veces el resultado de la información que recibo y aquella información que acepto, aquella información que abrazo. Soy el resultado de lo que oigo, de lo que inclino mi oído para escuchar. Soy el resultado de eso. Soy el resultado de las personas que muchas veces dejo que influencien mi vida. Sin embargo, necesitamos un cambio. El cambio se produce con la gente que tiene fe. El cambio se produce con gente como ustedes. El capítulo 14, el versículo 2, nos encontramos con un pueblo que está tan influenciado que ahora hace que todo un pueblo piense de la misma forma y que todo el mundo comience a quejarse. Fíjense en ustedes que dice la palabra de Dios que la opresión hace entontecer al sabio. La opresión que habían generado a través de las palabras, aquellos 10 que trajeron malas noticias, hacen que el pueblo a una diga esta verdad, mejor dicho, la verdad para ellos. Dicen esto: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, hubiéramos muerto en Egipto. Eso es lo que dice el pueblo. Una verdad que luego se va a cumplir, porque esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Están profetizando sobre sus propios caminos. Por eso les digo, nunca diga usted yo nací para sufrir, no sirvo para nada. Usted no diga que la vida para usted es un fastidio, porque usted entonces vivirá lo que usted proclama, porque no va a recibir nada distinto a lo que usted siente en su interior. Somos el fruto de nuestras decisiones, pero también somos el fruto de lo que decimos, porque con nuestras palabras generamos senda y espacio para nuestra vida. Y entonces termina diciendo:
Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, dice el pueblo, ojalá muriéramos. ¿Saben lo que les pasó? Murieron en el desierto. Ellos fueron presos con los dichos de su propia boca. Toda esa generación termina muriendo. Y es más, aquellos 10 hombres que trajeron malas noticias murieron de plaga. Los 10, no así Caleb ni Josué. ¿Sabe por qué? Porque quien no tiene la fe suficiente para creer en la palabra de Dios, no puede esperar un futuro de gloria. Viviremos un presente, sobreviviremos un presente. Esta generación caminó 40 años hasta que cada uno de ellos, de los que había dudado, murieron en la arena. Es muy triste saber que lo que los padres pudieron haber pisado, que los estaba esperando, lo pisaron sus hijos, porque en sus hijos Dios se agradó para llevarlos a ese cumplimiento. Lo que hoy no tomamos nosotros, lo tomarán otros. Lo que hoy usted no crea, lo creerá otro y lo tomará por usted. Por favor, abrace a alguien, dígale: lo que vos no creas, me lo agarro yo. Porque lo que usted no crea, va a haber alguien que va a tomar esa palabra. ¿Me escuchó? Alguien tomará esa palabra. Usted puede decir muchas veces cosas que a veces las decimos sin sentido, pero estos hombres estaban profetizando sobre su propia existencia. Necesitamos formar un equipo, y ese equipo era el que Moisés quería formar. Formó un equipo de 12, y de los 12 se quedó con 2. Pero me llama la atención que la influencia de estos 10 fue muy fuerte. Para que usted tenga una idea de lo que estoy hablando, según los teólogos dicen que Israel a esa altura tenía unos 3 millones de personas, entre 3 y 3 millones y medio de personas. Esas 10 personas, príncipes de las tribus, tuvieron la capacidad de frenar la fe de casi 3 millones de personas. Mire la influencia, mire el grado de autoridad que tenían. Para que usted visualice, porque a veces hablamos una palabra y no llegamos a entender el contexto de ella. Estos eran hombres capos, eran hombres de influencia, eran hombres respetados, pero que eran hombres capaces de ver solo por la visión humana y no por la fe. 3 millones y medio de personas murieron en el desierto, cada uno de ellos porque le creyeron a la incredulidad. Mas hubo 2 que se rebelaron, y aquellos que se rebelaron a la incredulidad casi más pierden su vida. Versículo 30, Caleb se levanta entre la multitud, porque lo que ellos dicen es esto. Versículo 27 del capítulo 13 es lo que ellos van a hablar. Los 10 incrédulos, los que van a hablar, dicen esta palabra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, comienzan a ver sus problemas. Amalek habita en el Negev, y el Eteo en el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos más nosotros, porque más podremos nosotros que ellos. Un hombre que no se deja llevar por lo que ve sus ojos con respecto al obstáculo, sino que sabe que ese obstáculo es una gran posibilidad de ver la mano de Dios sobre su vida. Porque ante el obstáculo siempre prevalecerá la promesa de Dios. Usted y yo tendremos obstáculos. Usted y yo tendremos siempre personas que nos van a decir: no podés hacerlo, no es para vos, déjalo, ya se terminó.
Pero la palabra de Dios siempre prevalecerá sobre la opinión de los hombres. Si Dios te dijo que tu familia se va a levantar, si Dios te dijo que tu matrimonio se va a restaurar, si Dios te dijo que te va a sanar, si Dios te dijo que te va a prosperar, por más que haya obstáculos de por medio, cree a la palabra de Dios, su promesa son suficientes. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesucristo. Sus promesas son suficientes. Caleb habla al pueblo, mas los varones, versículo 31, que subieron con él, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Dígame si no escucha palabras así: no podrás, no es para vos, no soñés. Los reyes magos no existen. Está como un judío que no le quería regalar a sus hijos nada. Subía a la azotea y tiró 3 tiros al aire. Y bajó y le dijo a los hijos: no esperen a los reyes, se murieron los 3. Se suicidaron. No creas en los reyes. No existen ciertas cosas. La vida es para otros, no para ti. La felicidad no es para ti. La prosperidad no es para ti. El ministerio no es para ti. Hay gente que siempre está como bombero loco, apagando los fuegos de la fe de la gente. Hay gente que pareciera que no quiere que avances en la vida, y como ellos no avanzan, no desean verte avanzar. Mas estos varones dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Mire cómo se consideran débiles. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y escuche cómo se consideran. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Se consideraban nada con respecto a los demás. Dios no necesita tu capacidad ni tu estatura. Dios no necesita tu conocimiento. Dios no necesita nada de eso. Dios necesita corazones que le crean, que puedan ver a través de la palabra y de la promesa, que puedan ver a través de tu vida en fe. Si tienes capacidades y tienes fe, mejor. Pero si aún así tienes capacidades y tu fe no está, no sirve de nada. Queridos hermanos, mirando y observando un poco más adelante la palabra de Dios, decidieron poner un capitán entre ellos para que los vuelva a Egipto. Y decían el uno al otro, versículo 4 del capítulo 14: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, escuche esto, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Lo que te espera es algo bueno. Abrace a alguien, diga: lo que te espera es algo bueno. Hay algo bueno que se va a desatar en estos días sobre la vida de muchos de ustedes. Hay algo que los está esperando para abrazarlos, el favor de Dios. Hay algo que el Señor está a punto de hacer con nuestra vida. Dígame un amén. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará, dice Josué y Caleb, a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. La fe de un hombre, la fe de 2 hombres que no ven el problema. Oiga, hay mujeres que sacan fuerza de debilidad. Hay mujeres que han perdido a su esposo, que les ha abandonado su esposo, se quedan con sus hijos pequeñitos. Y las voces es: te vas a morir de hambre, busca otro hombre. Y hay mujeres que decidieron criar hijos como pudieron.
sacando fuerzas de debilidad. Me viene a la mente la vida de mi consuegra, de Cristina. Esta mujer que siendo muy joven, 30 y tantos años, su esposo, el papá de Santiago, sale a trabajar como todos los días. Se sube a un poste de luz y de allí, no sé por qué, se desprende del arnés y cae al suelo. La noticia que llega hacia Cristina es: su marido ha muerto. Con Santiago, chiquito de 9 años, y sus hermanitos, los 3. La gran noticia es: su padre murió. Cristina, el mundo se le cayó. Ellos eran creyentes. ¿Y ahora qué hacer? Nunca había trabajado, era ama de casa. Las posibilidades que le habían dado eran muchas. Conseguí un hombre. Fíjate, ¿quién puede ayudarte con los hijos? Sin embargo, ella afrontó la situación y salió a limpiar casas, que no es una deshonra, y salió a trabajar y pudo criar a sus hijos. Hasta el día de hoy sigue sola, pero ha tenido un hijo pastor y sus otros 2 hijos creyentes. Dios ha sido bueno. Cuando pareciera que todos los diagnósticos dicen: te vas a caer, te vas a aplastar, este problema te va a aniquilar, siempre la mano de Dios para aquellos que creen los levanta y los saca del pozo. Siempre la mano de Dios viene sobre nuestra vida para levantarnos. Cuando pareciera que el mundo se cae, pero hay que saber escuchar a las personas correctas. Hay que saber escuchar e inclinar nuestros oídos a aquellas personas que pueden ver que nos podemos aferrar a las promesas de Dios. No seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo, les dicen. Nosotros los comeremos como pan. Aparte, ellos están desamparados, nosotros, con nosotros está Dios. No hay problema, no hay desierto que tú no puedas superar. No hay dificultad, no hay proceso que no te deje una marca de victoria. Como digo siempre, esta prueba presente marcará la gloria de Dios sobre tu vida y saldrás en victoria y te pondrás de pie sobre tu gigante, mirando que Dios ha sido bueno contigo. El Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. Queridos hermanos, esta palabra no la compartí con los hermanos de la tarde, solo porque ustedes me cayeron bien, se las voy a compartir a ustedes. Dios se enoja con el pueblo incrédulo y les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar a estos incrédulos? ¿Hasta cuándo tendré que soportar gente que no crea mi palabra, que camina en la liberación que les he dado, pero no creen a mi palabra? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? El versículo 11 del capítulo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, Moisés, yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios estaba decidido a cortar a todo el pueblo. Pero Moisés se pone a orar y le dice: Dios, ¿qué van a decir de ti? Pero Dios se acuerda de Moisés. Se acuerda de Moisés y les dice esta palabra. Versículo 21, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Versículo 21 del capítulo 14. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Sabe lo que pasó con esa gente? Toda ese pueblo y esa generación de 3 millones de personas mueren en el desierto. Y los únicos que entran a poseer la tierra son los hijos de aquellos que habían irritado a Dios.
¿Cuál fue el peor enemigo? La incredulidad. ¿Usted puede creer que en las iglesias hay gente incrédula? Llegan y Dios les da una palabra y a veces hasta la dudan. No, para mí no creo que sea. Si usted abrazaría una palabra y la cree, eso es un tesoro. Es un gran tesoro creer a la palabra de Dios. Señor, yo siento que es para mí. Yo sé que voy a salir de este problema. Yo sé que voy a salir de esta dificultad. Yo sé que lo que me dijiste es con respecto, aunque hoy no vea y estoy en el peor momento de mi vida, yo te creo a ti, Señor, porque sé que vos vas a cumplir lo que me dijiste. Esa gente entra a poseer la tierra y las promesas de Dios. Y usted está en esa lista. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El versículo 15 del capítulo 3 del libro de Hebreos hace una referencia a todo lo que les estoy contando. Habla sobre lo que habían provocado estos espías, el mal que habían producido. Oiga, la presión que esta gente había generado era mucha. Présteme atención a lo que voy a decir. La presión que estos 10 espías habían generado sobre 3 millones de personas. Les prohibieron a 3 millones de personas entrar a la tierra prometida. Pero no solamente eso. Hoy a la tarde les decía a los hermanos que no solamente le impidieron a esta gente ingresar a la tierra prometida, sino que hasta obstaculizaron a Moisés. Moisés pudo mirar la tierra sin poder pisarla. La culpa fue de la rabieta que se había agarrado en Meriba, golpeando con la vara la peña. Eran tan difíciles que el hombre más manso de la tierra no perdió su salvación, pero no pudo pisar la tierra que Dios les había prometido. Hay gente que lo único que quiere es obstaculizar tu camino. Pastor, ¿y qué hago? ¿Vivo ahí? No estoy diciendo que te vayas, pero sí que tus decisiones estén ancladas en lo que Dios te dijo. Porque quizás hoy es el momento más difícil de tu casa, pero si Dios te dijo que esos hijos iban a ser sus siervos, plántate ahí y no te muevas, porque Dios cumplirá lo que te dijo. Él lo hará. Si Dios habló, Él lo hará. Si Dios te dijo algo sobre tu familia, el que cumplió lo hará también. El apóstol dice, versículo 15 del capítulo 3 de Hebreos, estoy terminando. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo que Dios les está diciendo al pueblo a través del apóstol, Él les está recordando que hubo toda una generación que se perdió, que no entró, que no ingresó a la promesa. Lo que Dios, no, por favor no se distraiga por la gente que se mueve. Lo que Dios le está diciendo es, esta generación, iglesia, recuerden que no ingresaron a la tierra prometida. Solamente se los estoy recordando para que no les pase lo mismo. Esta palabra que hoy les doy es similar. Es decir, hubo gente que no ingresó, que no tomó la promesa. Hubo gente que vio pasar, ni siquiera pudo verlo de lejos. Hubo gente que escuchó la promesa pero no la pudo vivir. Y entonces está diciendo el apóstol, se los digo para que ustedes presten atención, que ya le pasó a cierta gente y no quiero que les pase a ustedes. ¿Quiénes fueron? Dice el apóstol, que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿No fue con ellos? Recuérdenlo. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, oiga eso, a causa de su incredulidad.
Lo que no nos permite abrazar lo que Dios nos prometió es la incredulidad. Es el dudar de la palabra, es lo que Dios te dijo. Oiga, queridos hermanos, si pudiéramos saber y entender que Dios no miente, que lo que Él te dijo lo va a hacer, le guste a quien le guste y le cueste a quien le cueste. Que Dios, cuando tiene un propósito con alguien, lo va a hacer de la manera que no te lo imaginas. No es cuestión de dinero, Él proveerá el dinero. No es cuestión de tiempo, Él tiene su tiempo. No es cuestión de autoridades, Él moverá las autoridades. No es cuestión de cualquier cosa. Cuando la voluntad de Dios es sí, amén, Él cumplirá. Solo te queda a ti y a mí creer y no ser incrédulos. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar. Mire usted, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no habiéndolo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Cuando oigo la palabra y la creo, abrazo la promesa y digo: Dios, no veo nada, pero tu palabra es suficiente. Todo no está bien en mi casa, pero tu palabra es suficiente. Pronto vas a ver ese familiar por el cual estás llorando, lo vas a ver rendido a los pies de Jesús. Vas a ver al Señor glorificándose en esa vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, versículo 2, la segunda parte del capítulo 4. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El provecho de la palabra no fue porque no hubo fe en ella. Cuando no hay fe en la palabra, te entra por aquí y te sale por aquí. Es solamente oír algo que no me interesa y me sale. Pero cuando creo la palabra, me entra y haya cabida en mi corazón. Y empieza a germinar dentro mío. Y empieza a crecer y a desarrollarse. Nada es imposible. ¿Qué es para Dios que tu familia cambie? ¿Qué es para Dios que esa mujer vuelva? ¿Qué es para Dios que tu esposo cambie? Era la gran oportunidad de ver a Jesús reprendiendo el mar y los vientos. Si no, nosotros nunca nos hubiéramos enterado. Esa mujer que durante tantos años sufrió el flujo de sangre, la miseria la había alcanzado porque todo su dinero lo había gastado. Pero sacó fuerza de su debilidad y tocó el manto de Jesús. Sabía que si lo tocaba, su vida iba a cambiar. Déjese tocar por el Señor y toque usted al Señor por medio de su fe. Sí, hay creyentes muy incrédulos. Hay creyentes que viven llorando sus miserias de incredulidad. Pero usted levántese en fe. Dios hará grandes cosas con tu vida y con tu familia. Verás la mano de Dios, porque para Él no hay imposibles. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. El apóstol dice esta palabra en el capítulo 3, en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor son aquellos
que no entran a la tierra prometida y empujan para que otros tampoco entren. Pero hay otra generación que se revela y dice: yo creo a Dios. Puedo ver el peor problema en mi vida, y usted también que nos ve a través de su casa. Quizás puedan ver problemas que son complejos, difíciles. Llega a la casa y el hijo está drogado, con olor a alcohol, tirado, vomitado encima. Quizás llega a su casa y su esposo no está porque se fue a gastar la plata en el bingo. Quizás usted llega y sus hijos no están. Quizás le diagnosticaron una enfermedad y pareciera que todo está peor que nunca. Pareciera que tu negocio no avanza, no crece, que todo se funde, que todo se termina. Pareciera que la presión es cada vez más fuerte sobre nosotros. Parece que lo que habíamos planificado no nos sale. Y entonces allí en el problema presente es donde se confronta tu fe con el problema. Y hay dos caminos. El de la generación que empieza a renegar. Estaba mejor antes. Y es muy lamentable lo que voy a decir. Hay creyentes que dicen: estaba mejor en el mundo. Me iba mejor en el mundo que con el Señor. Jamás dirás eso con propiedad. Porque en el mundo estabas afligido, angustiado, muerto en tus delitos y pecados, en las drogas, en el vicio, con maldad. Hoy estás limpio y quizás con alguna necesidad. Y esa necesidad está trabajando en ti para formar el carácter de Jesús. Esta necesidad es solamente momentánea, es pasajera. Dios te sacará en victoria, tocará a las personas que menos puedes imaginar para bendecirte. Pero Dios es así. Y entonces puedes confrontarte con la incredulidad, renegando de Dios y muriendo en las arenas de tu propia incredulidad. O puedes ponerte en pie delante de la dificultad y, a pesar que no tengas nada, decir: Dios es mi proveedor. Su palabra lo dice. Dios es mi sanador, Jehová Rafa, Él es mi sanador. Y lo creo, aunque esté enfermo. Yo creo que el Señor es mi refugio, mi fortaleza. Yo creo que el Señor puede restaurar mi familia. Yo creo que el Señor puede restaurar todo lo que tengo. Yo creo a tu palabra, Señor. Me aferro de ella. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Puedo declarar que no estoy solo, y cuando vienen las noches de temor poder decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y entonces la palabra de Dios es mi bandera y camino en mi desierto y en el proceso. Pero ya comienzo a sentir el olor de aquellas flores que están cerca de la tierra prometida. Comienzo a sentir que ya el desierto se termina para ingresar a poseer lo que Dios me ha dicho que hará conmigo. El tema no es de Dios, el problema no es Dios. El problema es nuestra incredulidad. Pero levántese en fe. Dios jamás será avergonzado. Dios no miente, y lo que ha dicho lo va a hacer para gloria de su nombre. Y todo aquel que cree verá que Dios sigue siendo fiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Termino. Ya cerré mi Biblia, ya termino. Estábamos en el encuentro. Fui el sábado, di mi charla. De repente veo un muchacho, Juan. Él está entre la multitud. Pregunto: ¿cuántos están menos de un mes? Él nunca había venido a la iglesia. Nunca fue a una célula. La mujer sí, pero él nunca. Pero me abrazó, y entonces yo lo abrazo con una mano y con la otra levantaba y no lo podía ver. Y yo decía: no sabía quién era. Pero luego como que me corro y lo veo, y veo que es él. Es Juan. Es el hombre que nunca llegó a la iglesia, que nunca fue a una célula. Me está abrazando. Y para usted quizás es normal porque usted viene a una iglesia. Pero una persona que viene por primera vez tiene que romper muchos prejuicios para pasar entre toda una multitud de 120 personas a abrazar a un hombre desconocido. Hay que romper muchos prejuicios para hacer eso. El muchacho sale y rompe en llanto. Y cuando me doy cuenta que es él, me pongo tan feliz. Y me dice: yo sentí en mi corazón que Dios me decía: el pastor necesita un abrazo. Y en ese momento
Le digo, ¿no querés aceptar a Jesús? Entre lágrimas y fluidos de fosas nasales. ¿No querés aceptar a Cristo? Me dice, sí. Y ahí lo hago aceptar a Jesús. ¿Cuánto habrá orado esa mujer? ¿Cuántas veces Dios le habrá dicho, yo voy a tocar a tu marido? ¿Cuántas veces esa mujer se habrá sentado en la fila, en cualquiera de estas sillas, esperando que su esposo llegue? Y quizás la banca de al lado estaba vacía esperando a su esposo, pero no sabía que Dios había planificado otra reunión distinta para él. Lo que sí, no importa dónde, lo que sí es que Dios cumplió. Dios cumplirá todo lo que te dijo, aunque te parezca una locura. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Véanlo con los ojos de la fe. Observe más allá. No dejes que la gente que te rodea, el poder de los que te rodean, afecte todo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí que pertenecen a la segunda generación, que entrarán a poseer lo que Dios les dijo? ¿Están aquí? ¿A que tus hijos se convierten? ¿A que tu familia toda viene a la iglesia? ¿A que Dios lo que te dijo lo va a cumplir? Si le crees al Señor, vení, salí de tu banco, vení aquí al altar. Vení. Tu fidelidad es grande. Dice así: tú